Las mesas comenzaron a moverse justo cuando las luces se apagaron. Primero una, arrastrándose lentamente, raspando el suelo con un chillido seco. Luego otra, empujada por una fuerza invisible que hacía vibrar el aire. Yo estaba solo en el pasillo, revisando los salones vacíos de una escuela que llevaba 20 años cerrada. Aún olía a tiza, a papel viejo, a humedad y algo más, el perfume dulce de los limpiadores, como si alguien acabara de fregar los pisos. Escuché un golpe en el aula de ciencias. Me acerqué con la linterna temblando en la mano y vi las sillas apiladas moverse por sí solas, cayendo una sobre otra, formando un círculo perfecto alrededor del escritorio del maestro. El pizarrón, cubierto de polvo, se escribió solo una palabra: presente. Sentí una respiración detrás de mí, y cuando giré, el aire estaba lleno de pasos pequeños. Nadie los daba, pero todos sonaban al mismo tiempo. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, escucho los pupitres arrastrándose hacia mí, y sé que en esa escuela aún pasan lista. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad. Fui asignado a esa escuela porque nadie más quería el turno. Un edificio olvidado en las afueras, con vidrios rotos, pasillos llenos de polvo y un silencio que se sentía espeso, casi líquido. El municipio la mantenía bajo vigilancia solo para evitar saqueos, pero todos sabían que no era por eso. Decían que después del incendio del 97, nadie podía pasar una noche entera adentro sin escuchar cosas. Llegué a las 11. El viento se colaba por los ventanales, haciendo crujir los marcos. El aula de música aún conservaba los pentagramas en el pizarrón, dibujados con una tiza que nadie borró. Al caminar por el corredor principal, sentí el eco de pasos detrás de mí, pero al girar, el aire estaba quieto. El eco se detuvo conmigo. Encendí las luces del primer piso. Solo una funcionaba. Las sombras se alargaron sobre las paredes descascaradas. En una de ellas, algo extraño. Las sombras de los pupitres se movían, pero los pupitres no. Pensé que era un fallo de luz. Caminé hacia ellos y uno se arrastró un poco, raspando el suelo como si alguien lo empujara con fuerza desde el otro lado del salón. Dejé caer la linterna. El ruido retumbó. El aire olía a madera quemada. Entonces, la puerta se cerró sola. El golpe fue tan fuerte que los vidrios del ventanal temblaron. Fui hasta ella. La empujé con el hombro. Nada, no se movía. Desde adentro, escuché el sonido de pupitres arrastrándose, formando un círculo. Me alejé un paso y vi que sobre el pizarrón empezaban a aparecer líneas. No era tiza, eran surcos, como si alguien invisible rasgara la superficie con uñas. La palabra volvió a escribirse sola: presente. Algo se quebró en el techo. Trozos de yeso cayeron sobre mi hombro. En medio de la nube de polvo, escuché una risa breve, infantil, detrás de mí. Giré la linterna. Nada. Solo las sillas moviéndose, una detrás de otra, hasta formar dos hileras frente al escritorio, como si una clase invisible acabara de comenzar. Me quedé quieto. Intenté hablar, pero la voz no salió. El aire se llenó de ese olor que reconozco hasta hoy: lápiz recién afilado y tiza húmeda. Un sonido seco rompió el silencio, el chirrido de la tiza escribiendo. El pizarrón volvió a llenarse de líneas, pero ahora eran nombres. No los leí todos, solo uno, el mío. Retrocedí. Mi radio empezó a emitir estática, y entre los crujidos, una voz suave, casi un suspiro, dijo: falta uno. Corrí hacia la puerta, la golpeé y esta vez cedió. El pasillo estaba oscuro, pero todas las aulas tenían las luces encendidas, cada una. Y dentro de cada aula, las sillas se movían despacio, arrastrándose a los pupitres, empujadas por manos que ya no existían. Salí al patio. La noche era pesada, sin viento. Me senté en el muro para recuperar el aire. Cuando encendí la linterna, vi una silueta pequeña junto a la entrada principal. Una niña.
Llevaba uniforme, pero no tenía rostro. Solo una mancha gris donde debían estar los ojos. Di un paso hacia mí y los pupitres dentro del edificio comenzaron a chocar entre sí. Un sonido seco, desesperado, como una multitud sin cuerpo reclamando algo. La niña alzó la mano, señalándome, y luego desapareció. Esa fue mi primera noche. No dormí. Al día siguiente, cuando mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad, solo se veía un salón vacío. Pero en el audio, mientras el viento soplaba, se escuchaba una lista de nombres. Y después, mi voz diciendo, presente. 2 semanas después de aquella primera noche, acepté volver. No porque quisiera, sino porque el municipio no consiguió reemplazo. Me convencí de que todo había sido producto del cansancio, del miedo, de la sugestión. Pero cuando regresé a la escuela, el aire me recibió con el mismo olor a humo viejo y lápiz quemado. Esa mezcla imposible de madera húmeda, polvo y algo metálico, como sangre seca. Llegué antes de medianoche, con una linterna nueva, una cámara corporal y un termo de café. La puerta principal seguía igual, con la pintura levantada y el cartel oxidado que decía Escuela Nacional número 43, cerrada por mantenimiento. Dentro, el silencio era tan perfecto que cada vez que respiraba podía oír mi corazón. Las ventanas reflejaban apenas el destello de mi linterna. Subí al primer piso. En el corredor, las marcas del incendio aún seguían visibles, manchas negras que parecían sombras pegadas al yeso. Había un aula al fondo que siempre me dio mala espina. En la primera visita no entré, esta vez lo hice. El cartel de la puerta decía tercero B. Adentro, los pupitres estaban ordenados con una precisión imposible, todos alineados, sin polvo encima. En el centro del aula, sobre una de las mesas, había un cuaderno abierto. Me acerqué con cuidado. La primera página tenía una sola frase escrita con lápiz gastado. La clase no terminó. Retrocedí un paso. El aire se volvió más frío, las luces del pasillo parpadearon y un sonido débil comenzó a repetirse, como el golpeteo de dedos pequeños sobre la madera. Toc, toc, toc. De uno en uno, los pupitres empezaron a moverse, lentamente, arrastrándose hasta formar un círculo. Mi linterna temblaba en la mano. Algo invisible rozó mi hombro. ¿Quién está ahí?, pregunté. Silencio. Luego una voz infantil respondió desde algún rincón del aula. Profe. No era un eco, era una palabra pronunciada con aire, con garganta. Apunté la linterna hacia donde venía el sonido, pero solo vi polvo flotando. Y entonces, una tiza rodó sola desde el escritorio del maestro hasta el suelo, trazando un camino blanco. Me agaché, la recogí. En ese instante una fuerza me empujó contra el pizarrón. Sentí el golpe seco en la espalda, y la tiza se movió en mi mano mientras yo intentaba soltarla. No faltes. El golpe me dejó sin aliento. Solté la tiza que cayó partida. Me enderecé y miré alrededor. Los pupitres ya no formaban un círculo, estaban enfrentados hacia mí como si esperaran una respuesta. Salí corriendo al pasillo. Cerré la puerta del aula y me apoyé contra la pared. Desde adentro comenzaron los ruidos, risas, pasos, el sonido de páginas pasando. La puerta vibraba como si decenas de manos pequeñas golpearan desde adentro. Corrí al despacho de dirección, donde habían guardado los archivos viejos. Busqué la caja con los registros del incendio del 97. Los papeles estaban amarillentos, pegados por la humedad. Encontré un recorte de periódico. Incendio en escuela primaria deja 5 niños y un maestro fallecidos. Las fotos mostraban el aula tercero B, el mismo cartel, el mismo pizarrón. Sentí que el suelo se inclinaba. Cerré los ojos, pero el zumbido del sistema eléctrico se apagó de golpe. Cuando los abrí, todas las luces del pasillo estaban encendidas, una por una, hasta el final del corredor. En la última puerta, la silueta de un niño miraba hacia mí. No tenía rostro, pero su cabeza se movía lentamente de un lado a otro, negando. ¿Qué quieres?, murmuré, sin saber por qué. El niño alzó la mano, y en la pared, con letras negras, se escribió sola una frase que me heló la sangre. Nos dejaste. Intenté acercarme, pero el suelo bajo mis pies crujió como si estuviera hueco.
Pisé una baldosa suelta y el eco retumbó en el subsuelo. Había un sótano. No recordaba haberlo visto en los planos. Busqué la trampilla. Estaba debajo de una alfombra al final del corredor. Tiré de la argolla y el aire caliente subió desde abajo, húmedo, con olor a papel quemado. Bajé con la linterna. Las escaleras chillaban. Cada peldaño parecía querer quebrarse. El sótano era pequeño, con paredes ennegrecidas por el humo. En una esquina había una hilera de pupitres carbonizados alineados frente a un pizarrón casi intacto. En el centro, sobre el suelo, vi un reloj de mano derretido, un zapato infantil y un cuaderno. Lo abrí, las páginas estaban ennegrecidas, pero en una de ellas pude leer una palabra repetida decenas de veces, escrita con desesperación. Aquí. El aire se volvió denso, la linterna parpadeó, y detrás de mí se oyó el crujido de madera moviéndose. No quise girar, pero lo hice. Las sillas quemadas estaban levantándose una a una. Los pupitres se arrastraban sobre el suelo, acercándose. El pizarrón empezó a llenarse de nombres, y entre ellos, otra vez, el mío. Subí las escaleras a trompicones. La trampilla se cerró sola detrás de mí con un golpe que hizo temblar las ventanas. El pasillo estaba oscuro, solo una luz parpadeaba al fondo. El aula de ciencias. Caminé hasta ahí. En el interior, los tubos fluorescentes lanzaban chispas. Sobre las mesas vi figuras de humo con forma de niños, quietos, de pie frente a los pupitres. Uno de ellos me miró, o eso creí, y entonces lo escuché, claramente. Falta uno. El mismo susurro, la misma voz. No aguanté más. Corrí hacia la salida, crucé el patio y abrí la puerta principal. El aire de la madrugada me golpeó la cara. Detrás de mí, las luces de la escuela se apagaron todas al mismo tiempo. Pensé que había terminado, pero al llegar a casa, mientras me quitaba el uniforme, escuché un sonido conocido detrás de la pared. Un golpe seco, luego otro, como pupitres arrastrándose sobre el suelo. Encendí la radio buscando ruido para ahogar el miedo. Entre la estática, una voz infantil dijo mi nombre, 3 veces. Esa noche no dormí, y en la mañana cuando encendí el teléfono, el fondo de pantalla había cambiado. Una foto en blanco y negro, el aula tercero B, y en el último pupitre, una figura sentada de espaldas. Llevaba mi uniforme. La tercera noche no fue una decisión, fue un llamado. El inspector municipal me aseguró que sería la última, solo para revisar la instalación eléctrica y cerrar el lugar definitivamente. Pero cuando crucé el portón oxidado, supe que no iba a salir igual. La escuela ya no era solo un edificio viejo, era algo vivo. Respiraba en mis oídos, latía bajo el suelo, y cada rincón parecía recordarme. Entré al corredor principal. Las paredes, antes cubiertas de grafitis, estaban limpias. Imposible. El aire tenía olor a tiza fresca, como si las clases hubieran terminado hacía minutos. Escuché un timbre lejano, uno de esos timbres antiguos, metálicos. El reloj de mi muñeca marcaba las 03:13. El eco de pasos pequeños resonó al final del pasillo. ¿Quién anda ahí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nadie. Nadie vivo. La puerta del aula 300B se abrió sola. Adentro las luces estaban encendidas y los pupitres otra vez ordenados. Sobre el escritorio del maestro había una carpeta nueva. Adentro, hojas limpias, salvo por una que tenía escrito mi nombre completo en tinta roja. Al tocarla, sentí un impulso frío recorrerme los brazos, como si alguien me sujetara desde dentro. Un murmullo llenó el aire. No eran voces separadas, era una sola voz formada por muchas, como un coro hecho de viento y susurros. Decía una palabra: quédate. La linterna se apagó. El parpadeo de las luces marcaba sombras que no coincidían con los objetos. En una de las paredes, las sombras de los pupitres comenzaron a moverse. No eran reflejos,
Eran los mismos movimientos que había visto aquella primera noche. Las mesas se arrastraron hasta el centro del aula, formando un círculo. En el medio una figura se fue delineando lentamente, como si el polvo se juntara para darle forma. Era un hombre, un maestro. Su rostro estaba cubierto de ceniza, pero sus ojos brillaban como brasas. «Llegaste tarde», dijo con una voz que no era voz, sino pensamiento dentro de mi cabeza. Quise correr, pero el aire se volvió espeso, pesado. La puerta detrás de mí desapareció. Los pupitres se movieron solos, empujándose unos a otros hasta cerrar el círculo. El maestro levantó una tiza invisible y escribió en el aire: Clase tercero B, asistencia final. Las sombras de los niños comenzaron a tomar forma. No se veían nítidas, pero podía sentirlas. El olor de sus uniformes, el sonido leve de zapatos escolares golpeando el piso. Me rodearon. Uno por uno comenzaron a decir sus nombres. Presente, presente, presente. Hasta que se hizo silencio. Falta uno, dijo el maestro, y todos los rostros giraron hacia mí. Sentí un golpe seco en el pecho. La linterna cayó, mi respiración se cortó por segundos que parecieron minutos. Las figuras de los niños comenzaron a desvanecerse, pero antes de hacerlo, una de ellas se acercó. Una niña, la misma que había visto la primera noche. Esta vez sí tenía rostro, piel pálida, labios rotos, ojos negros, profundos, infinitos. Me miró con tristeza, no con maldad, con dolor. Decido, ¿por qué nos dejaste? No estuve aquí. Quise responder, pero las palabras no salieron. Entonces recordé, yo estudié en esa escuela. El incendio, la evacuación y un niño que nunca salió del aula. El maestro, los nombres, yo. El maestro levantó la mano y todo el aire del aula se encendió en una luz blanca. Vi rostros, los niños sentados en sus pupitres mirándome. No había fuego, no había humo, solo esa claridad que dolía los ojos. Y en el pizarrón, con letras invisibles que se grababan solas. Presente. Desperté en el patio, con la linterna en el suelo y las ventanas rotas. La escuela estaba en silencio. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no me respondía bien. Caminé hasta la puerta y al salir vi algo nuevo. Una placa metálica recién colocada. En memoria de los alumnos y del personal fallecido el 7 de junio de 1997. Debajo, una lista de nombres grabados. El último era el mío. Sentí que el aire se detuvo. Detrás del cristal de la entrada las luces del aula tercero B se encendieron solas. Y dentro pude verlos, todos sentados, inmóviles, mirándome desde adentro del pasado. El maestro levantó la mano, me señaló y con un gesto suave me invitó a entrar. Por primera vez no tuve miedo. Abrí la puerta. El aire era tibio, lleno del olor a lápiz, madera y humo antiguo. Los pupitres se movieron para dejarme paso. Tomé asiento. La campana sonó una vez más y escuché mi voz mezclada con la de ellos, respondiendo al unísono. Presente. Han pasado 3 meses desde aquella última noche. La escuela fue demolida, o eso dicen. En su lugar hay un terreno baldío, cercado con alambre y lleno de hierbas que no crecen iguales. Pero cuando paso por allí durante mis rondas, juro que aún puedo oír el timbre. No un eco ni un recuerdo. Un sonido real, metálico, que vibra en el aire justo a las 03:13. He intentado olvidar, pero el olvido no existe cuando lo imposible te ha mirado a los ojos. Algunas noches sueño con los pasillos, con el pizarrón escribiéndose solo, con la niña del uniforme gris que me dice que vuelva a clase. En el sueño, siempre soy el último en llegar, y cuando entro, todos me miran,
El maestro sonríe. La puerta se cierra. Despierto sudando, con el olor a humo pegado a la piel. A veces, cuando reviso las cámaras de seguridad de otros edificios, encuentro errores en la imagen. Pupitres vacíos, sombras sentadas, o una palabra escrita en blanco y negro en la esquina inferior de la pantalla. Siempre la misma. Presente. Ya no sé si estoy vivo o si sigo ahí adentro, sentado en el aula 3-B, respirando ese aire detenido, esperando que alguien lea mi nombre en voz alta. Tal vez todos quedamos allí, atrapados en una clase que nunca terminó, condenados a responder eternamente a una lista que se repite cada madrugada. Si alguna vez ves una escuela abandonada, no entres. Si escuchas un timbre cuando el edificio lleva años cerrado, no te acerques. Y si alguna vez, en la oscuridad, oyes una voz infantil decir, presente, no contestes. Podría ser que ya te estén llamando por tu nombre. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad.